en esta enseñanza, gloria a Dios, que traemos el día de hoy para la edificación de este cuerpo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos infinitamente gracias porque nos das el privilegio, Señor, de poder, Padre Celestial, estudiar tu bendita y tu gloriosa palabra, Señor. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que en este momento, Señor amado, nos capacites, nos enseñes, nos ayudes, Señor amado, a entender los propósitos, Señor, a entender nuestros deberes, Padre Celestial, a entender, Señor, tu voluntad, para poder, Señor, en el nombre de Jesús, hacerla y de esa manera agradarte en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Llénanos de todo ese conocimiento, te lo suplicamos, por favor, en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hemos estado ya con este, es el tercer tema que he tomado de una lista de temas en donde estoy hablando acerca de la evangelización. Hemos estado entonces hablando de la capacitación o capacitarnos para poder hacer la obra evangelística, o en este caso la Gran Comisión. La Gran Comisión, he venido diciendo, es un mandamiento del Señor. Y cuando la iglesia no hace no cumple, no vive ese mandamiento, pues automáticamente está en una desobediencia. Es triste poderlo decir, pero así es. Entonces, pero para hacer la obra del Señor, para hacer esta gran comisión, hemos venido hablando de que una de las cosas que el Señor requiere es que seamos capacitados como Él capacitó a sus discípulos. Y otra de las cosas súper importante en esto es que seamos llenos del poder de Dios, llenos de la unción del poder de Dios. Eso estuvimos hablando el tema pasado, el tema anterior, gloria a Dios, el poder para testificar, ¿no? Y se requiere de ese poder por diversas cosas, lo estuvimos hablando. De hecho, el tema ya está subido en nuestra plataforma de YouTube y de Facebook, ya lo mandamos, lo subimos, para que usted pueda darle otra repasada, gloria a Dios, y poder ampliar el conocimiento que ya el Señor nos estuvo dando ese tema. Esta noche yo quisiera platicar con ustedes este tema, el tercer tema, que yo lo he titulado Los enemigos del evangelismo. Los enemigos del evangelismo. Sin duda alguna, el propósito de Dios es que nosotros, gloria a Dios, entendamos que tenemos un privilegio para evangelizar, pero también no es solamente un privilegio, sino que también es un deber privilegio de poder llevar las buenas nuevas de salvación a la gente. Ahora, el propósito de este tema, además es entender de que tenemos enemigos que van a querer impedir que nosotros hagamos esa obra tan maravillosa que nos mandaron a hacer como iglesia. Gloria a Dios. Miremos en palabras de Pablo cómo Pablo expresa que él, haciendo la obra del Señor, estuvo en peligros, en batallas. Miremos cómo dice 2 Corintios capítulo 7 verso 5. Lo quiero leer en esta versión NTV. Y dice: cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera. Nótese bien, enfrentamos conflictos de todos lados, con batalla por fuera y temores por dentro. Quiero leer también ese mismo versículo en la versión lenguaje sencillo. 2 Corintios capítulo 2, gloria a Dios, capítulo 7, verso 5, versión lenguaje sencillo. Dice: desde que llegamos a la región de Macedonia, no hemos descansado. Al contrario, dice esta versión, hemos sufrido mucho. Hemos luchado contra nuestros enemigos. Y nótese bien que esta versión lo pone en, gloria a Dios,
en plural, nuestros enemigos, y contra nuestro miedo. Gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos acerca del enemigo, nos da a entender este versículo que hay dos enemigos mortales. El número uno son enemigos externos y el número dos son enemigos internos. De acuerdo a este texto, vemos que Pablo se enfrentó a cosas externas, gloria a Dios, que ya lo vamos a estar viendo, y se enfrentó a los enemigos que muchas veces, hermanos, se presentan en lo interno. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, mire cómo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16, verso 9. Pues me he abierto ahí una puerta muy grande y con mucha esperanza, a pesar de que los enemigos son muchos. Fíjese qué interesante. Cuando está hablando en este versículo, Pablo va hacia Éfeso a predicar la palabra del Señor, y dice Pablo, parafraseando, en Éfeso se me ha abierto una puerta grande de mucha esperanza, de mucha oportunidad, pero también sé que hay numerosos enemigos, un número de enemigos grande. Ahora, siempre que el Señor nos abre una puerta, nosotros debemos de entender, gloria a Dios, que, amado hermano, si Él abre, nadie va a poder cerrar. Por lo que cuando nosotros hablamos acerca de estos temas de los enemigos de la evangelización, no es para que nosotros tengamos miedo a evangelizar, porque sabemos que nos vamos a enfrentar contra mucha adversidad, sino más bien es para que comprendamos que cuando hacemos la obra del Señor y el Señor nos abre esa puerta para poder hacer su obra, Él, gloria a Dios, va a cumplir sus promesas. Entonces, por lo menos mire estas dos promesas. A las que nos vamos a aferrar para poder hacer la obra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Cuántos alaban a Dios? Si Dios nos ha abierto una puerta para que podamos evangelizar, ir por todo el mundo predicando las buenas nuevas de salvación, entonces, gloria a Dios, definitivamente nadie, aunque se opongan muchos enemigos, no va a poder ser cerrada. Bendito Dios. Ahora, mire esta promesa maravillosa de Dios. Mateo 28, 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Promesa de parte de Jesucristo. Yo los envío. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo los envío a que hagan la obra que yo les estoy mandando en este momento. Y no solamente, hermano, nos da el poder para poder hacer la obra que nos manda hacer, sino que además de eso nos dice, no se preocupen, yo no los voy a enviar y los voy a dejar solo. Yo voy a estar con ustedes. ¿Cuánto? Todos los días. ¿Dónde? Hasta el fin del mundo. ¿Cuántos alaban a Dios? Bajo esta perspectiva y esta óptica que nosotros vemos, ¿a qué Pablo se aferraba para poder seguir haciendo la obra y poder decir que en Cristo era más que vencedor? Y no solamente para poder hacerla y salir vencedor, sino que para poder terminar. Porque una cosa es comenzar la obra y otra cosa es terminarla. Muchas veces se comienza de una manera, hermano, que se pareciera que no se está haciendo nada. Pero conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que lo que estamos haciendo, gloria a Dios, está bien y que Dios lo respalda. Y es mejor, dice la Biblia, el fin que el comienzo de lo que estamos haciendo. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, miremos los enemigos externos. Enemigos externos. Cuando salimos a evangelizar, cuando salimos a hacer la obra del Señor,
nos vamos a enfrentar a diversas adversidades. Muchas personas, de hecho, bajo estos ataques constantes, continuos, hermano, arduos, duros, dejan de hacer la obra del Señor. Cuando una iglesia se levanta para evangelizar, seguramente le va a venir, hermano, ataque. Seguramente va a haber un contraataque. Porque recuerde que la palabra del Señor nos dice que nuestro adversario, Satanás, a él lo único que le importa es matar, destruir, robar, impedir que la obra del Señor, amado, avance en el nombre de Cristo Jesús. Hasta ahora al mundo le ha puesto distracción, hasta ahora al mundo lo ha llenado de maldad. Esa maldad se ha metido en muchas iglesias, ha menguado el amor, y una de las formas en que se mira que el amor de las iglesias ha menguado es que ya no tienen pasión, amor por las almas como lo tiene Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero debemos de reconocer que vamos a enfrentarnos en una batalla. Vamos a tener una batalla. Entonces, miremos cuáles son estos enemigos externos. Número uno, hay un enemigo externo que se llama la oposición. Veamos un versículo de la Biblia. Primera Tesalonicenses 2:2 dice: sino que después de haber sufrido y sido maltratado en Filipo, como sabéis, tuvimos el valor, confiando en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. En medio de mucha oposición. La palabra, amado hermano, que utiliza la Reina Valera 60 es gran oposición. O sea, Pablo había tenido con los demás que andaban con él, habían tenido una gran oposición cuando fueron a hablar del evangelio a Filipo. Cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos precisamente, hermano, gloria a Dios, a predicar, les dijo: mirad, yo os envío en medio de lobos rapaces. Jesús les estaba advirtiendo que la obra no iba a ser fácil, que se iban a oponer lobos rapaces para que el evangelio de Jesucristo no se expandiera, no, hermanos, se extendiera en toda aquella zona. Por eso mismo Jesús le dijo: antes de que ustedes vayan, deben de llenarse de mi poder. Deben de llenarse de esa habilidad, de esa capacidad, de esa autoridad, para que ustedes cuando vayan puedan realmente hacer la obra del Señor. Si no se llenan con mi espíritu, no podrán ser testigos eficaces, eficientes, capaces de terminar lo que han empezado. ¿Cuántos alaban a Dios? Es decir, que Pablo está diciendo que anunció el evangelio, pero que lo anunció en medio de muchas batallas, en medio de mucha lucha, en medio de mucho conflicto. Fíjese, me voy a detener un poquito acá, un momento. Nosotros quisiéramos que la obra del Señor creciera de la noche a la mañana, ¿sí o no? Nosotros quisiéramos que, hermano, la iglesia se llene de un momento a otro. Pero debemos de entender los factores para que eso suceda verdaderamente. Debemos de entender cómo es este proceso. Número uno, la Biblia dice claramente que Dios es el que da el crecimiento. Pero también la Biblia dice claramente que el que siembra cosecha. Si la iglesia no aprende a sembrar, entonces no hay cosecha. Y la siembra, recordando la parábola del sembrador, dice la Biblia, la semilla es la palabra de Dios.
Y la tierra es el corazón de los hombres. Por ello le pregunto, ¿cómo entonces podría haber un buen crecimiento, un buen desarrollo en una iglesia que no predica la palabra del Señor? Ahora nos vamos a encontrar con otra situación, que cuando comenzamos a predicar la palabra del Señor, va a haber enemigos que se nos van a oponer para que esa semilla no lleve fruto. La Biblia habla de 4 tipos de terreno, y solo, hermano, gloria a Dios, uno de ellos fue el que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Cuando hacemos la obra del Señor, primero debemos de asegurar que la estamos haciendo, y después debemos de tener paciencia como el sembrador que siembra hasta que llega la cosecha. Todos quisieran que fuera, mire, y digo quisieran, porque yo esto ya lo aprendí. Durante 11 años, hermano, predicando el evangelio en Guatemala, ya como pastor, yo aprendía que esto era de paciencia. Yo aprendía que esto era, hermano, de una ardua batalla constante, de una ardua capacitación constante, de esperar en el que da el crecimiento de la semilla que se llama Dios, amado hermano, de esperar, amado hermano, a que a muchos maduraran y siguieran dando fruto. ¿Por qué razón? Porque el que no madura no da frutos. He tenido la experiencia de iglesias, hermanos, que han crecido grandemente de la noche a la mañana y después se desbaratan. ¿Qué me dice usted si su hijo, hermano, dentro de un mes, vamos a poner a Mateito, que dentro de un mes la hermana Lisette, mire que Mateo tiene 20 años ya? No, hermano, lo que se aprende en 20 años no se puede aprender en un mes. Así que la iglesia debe de aprender en el nombre de Cristo Jesús a esperar en Dios, y en esa espera debe de aprender, hermano amado, a madurar, porque cuando aprende a madurar, hermano, se llena de amor, se llena de paciencia, se llena de gozo, se llena, hermano, de buenas cosas, de buenas obras, comienza a dar fruto, y entonces la iglesia va a ser una iglesia que va a crecer, pero no se va a destruir fácilmente. Gran oposición. Cuando salgamos a predicar el evangelio, téngalo por seguro que vamos a encontrar gran oposición. Ahora, tenemos que ver qué clases de conflictos, batallas y luchas se dan, hermano, en medio de la predicación, como parte de la oposición que nosotros vamos a tenemos o vamos a tener predicando el evangelio, porque sin duda alguna lo vamos a tener. Yo le voy a decir algo, hermano, usted va a venir gozoso, usted va a venir, amado hermano, a este lugar, hermano, dándole la gloria al Señor cuando las almas comiencen a entregarse a los pies de Cristo, cuando usted, hermano, haya orado por una persona y se haya sanado, cuando usted los demonios vea usted que se sujetan, bendito sea el nombre del Señor. Pero eso, gloria a Dios, en medio de ese gozo, yo estoy seguro que vamos a decir, amado hermano, pero tuvimos una lucha terrible. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero vencimos en el nombre de Jesús. ¿Y por qué vencimos? Porque nos capacitamos, porque sabíamos que a lo que íbamos era la guerra. Amén. Entonces miremos cuáles son esos conflictos, esas batallas, esas luchas que se van a presentar. Número 1, vientos contrarios. Vientos contrarios. Lucas capítulo 8 verso 24 dice: y llegándose a él, le despertaron diciendo: maestro, maestro,
perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. Cuando uno lee detenidamente el contexto de este momento que Jesús está pasando con sus discípulos, vemos que en el verso, en Marcos capítulo 5 verso 1, ellos iban, amado hermano, de Galilea y pasaron al otro lado del mar. Y ese lado del mar llegaron a un lugar que se llamaba Gadara, con los gadarenos, dice Marcos capítulo 5 verso 1, y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos. ¿Cuál era el propósito de Jesús ir a Gadara? ¿Se recuerda usted que la Biblia dice que había un endemoniado que estaba en los sepulcros, que lo amarraban, rompían las cadenas? Era una persona que tenía legiones de demonios, hermano, y era terrible pasar por aquel lugar. Todo mundo le tenía miedo. Pues Jesús se dispuso a ir a liberar a ese endemoniado, a ir a proclamar libertad al cautivo, como estaba ese hombre. Y cuando iban de camino, la Biblia dice que los vientos se levantaron en contra de aquella barca, y la barca, hermano, ya se hundía. Los discípulos tuvieron un gran temor, un gran miedo. Pero Jesús, cuando se levanta con mucha calma, dice la Biblia, los reprende. ¿Cuántos alaban a Dios? Y aquellos vientos se cesaron, calmaron. Los vientos representan muchas cosas en la Biblia. Por ejemplo, los vientos representan entidades espirituales. Según Zacarías capítulo 6 verso 5, ahí habla acerca de los 4 espíritus de los vientos, de las 4 esquinas de la tierra. Entonces los vientos son entidades espirituales. Se recuerda que la palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y huestes, amado hermano, que se mueven en las regiones celestes. Entonces los vientos contrarios van a ser una oposición para que nosotros no le prediquemos la palabra a la gente. Amén. ¿Qué más? Los vientos representan mensajeros. Según Salmos capítulo 104 verso 4, ahí los vientos representan mensajeros. En este caso, Satanás es un imitador, amado hermano, y lo primero que va a hacer es enviar mensajeros, vientos contrarios, amado hermano, a las casas de esas personas a las que tú te has propuesto evangelizar, llevar a Cristo, para que esas personas no se conviertan al Señor. A mí me llama la atención esto, ¿sabe por qué? Porque han venido personas a nuestra iglesia que se han ido porque un mensajero de Satanás, porque en este caso sí yo no puedo decir lo contrario, que Dios reprenda, hermano, a Satanás, pero porque un mensajero de Satanás fue y comenzó a decir cosas que no tenía que decir. Yo recuerdo que estuvimos aquí en un culto tan bendecido como fue el aniversario, que por cierto ya está caminando eso, ya viene cerca otra vez. Y recuerdo que estaban viniendo unas personas, pero vino solo una. Y saliendo de aquí comenzó a decir: vi esto, vi aquello, y esto y lo otro, y desbarató a las demás personas. Un mensajero de Satanás.
Claro, yo no voy a decir que es la persona, el espíritu que se metió en esa persona. Porque debemos de ser claros contra quién estamos nosotros combatiendo. Yo creo que cuando una persona, hermano, comienza a llevar un mensaje contrario al evangelio para que aquella otra no se convierta a Cristo Jesús, no siga, amado hermano, congregándose, sirviéndole al Señor, yo creo que esa persona, hermano, es usada por un espíritu inmundo para poder destruir a esa otra persona. ¿Qué más son los vientos? Doctrinas. Efesios 4:14 habla de vientos de doctrinas, para que no seáis, dice Pablo, arrastrados por viento de doctrinas. Una de las oposiciones que nos vamos a encontrar es precisamente el gran numeroso viento de doctrina que hay hoy en día. Si usted se da cuenta, la mayoría de las personas a las que usted reevangeliza, porque esas personas ya estuvieron en Cristo Jesús, y usted va, amado hermano, con todo amor, con todo cariño, a tratar de que se levanten, comienzan, amado hermano, a poner cuestionamientos acerca de la doctrina y ni siquiera entienden qué es doctrina. Además de eso, el viento representa también destrucción. Representa una entidad destructiva. Mateo 7:25 dice: aquel viento sopló contra aquella casa con ímpetu, pero como aquella casa estaba sobre la roca, no cayó. Pero la que estaba sobre la arena, sí, hermano, cayó. Se recuerda que la Biblia dice que vino un viento recio que golpeó contra la casa de los hijos de Job y murieron los hijos de Job. Era una entidad espiritual, un destructor. Y esa se nos va a poner, hermano, en el camino para la evangelización. Se nos va a oponer para que no llevemos las buenas nuevas de salvación, como se le quería oponer el viento a Jesús cuando iba a liberar a aquel endemoniado de Gadara. Amén. Miremos otra forma de oposición. Otra forma de oposición son los religiosos. Mire lo que dice la Biblia. Mateo 12:14. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. Los máximos oponentes de Jesús durante su ministerio precisamente fueron los religiosos de aquel tiempo. Fariseos, saduceos, escribas, amado hermano, ancianos, sacerdotes, etcétera. En el comienzo de la iglesia vemos, hermano, una gran oposición de parte de los religiosos. Se opusieron a la predicación de Pedro, de Pablo, de la mayoría, amado hermano, de los discípulos, de los apóstoles ya en ese momento, e incluso a muchos de ellos los mataron. Mateo 23:13 les dice Jesús a esos religiosos: pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Mire cómo un fariseo, un religioso, puede impedir que una persona entre al reino de los cielos, porque ellos le cierran la puerta de ese reino. Yo creo, amado hermano, que de esto no es necesario hablar tanto, ¿verdad? Porque hemos sido testigos de cómo los religiosos, gente legalista, fanática, se ha opuesto, hermano, a que la gente venga a esta iglesia, a que la gente, hermano, venga a recibir la palabra del Señor, venga a recibir a Cristo Jesús y venga a entrar de ese modo, hermano, al reino de los cielos. Hemos visto claramente esa oposición.
como personas, amado hermano, comienzan a atentar, a frenar, hermano, el avance de la iglesia, y decimos que todos somos cristianos. Bien dijo Jesús que una casa contra sí misma no prevalece. Si los evangélicos seguimos tirándonos unos a otros, esto va a ir de mal en peor. En vez de avanzar, va a ir de mal en peor. En vez de avanzar, vamos a seguir viendo gente desertando del evangelio, desertando de la gracia de Dios, de la fe, simple y sencillamente porque, hermano, muchos religiosos se oponen a que la gente entre. Estamos viendo eso claramente en estos últimos tiempos. Sí. Estamos viendo esto, lastimosamente. Y sabe que, mira, amado hermano, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros sigamos avanzando, predicando el evangelio a diestra y siniestra, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Otro tipo de oposición, la persecución. La persecución. Hechos capítulo 13, verso 50 dice: pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su comarca. ¿Qué dice? Dice que provocaron que una gran persecución viniera contra Pablo y Bernabé, quienes estaban predicando el evangelio en aquella zona. Al ser portadores del anuncio de salvación, muchas veces vas a, hermano, despertar persecución por parte de Satanás. Que Dios lo reprenda. Usando a la misma gente. En este último tiempo quizás la iglesia va a entrar en un momento difícil de persecución. Gracias a Dios, en nuestro país no tenemos ese tipo de persecución como lo tienen en otros países, China, amado hermano, Corea y entre otros muchos países. Pero ya se está viendo una persecución, amado hermano, a través de las redes, a través, amado hermano, de la falsa enseñanza, a través de muchas cosas se está viendo una persecución. Una persecución se le puede catalogar así cuando ya a los cristianos les quieren comenzar a impedir que prediquen la verdad. ¿Cuántos pastores en lugares, amados, cercanos como Estados Unidos, muchos otros lugares, México, Canadá, amado hermano, y parte de Sudamérica, ya no pueden hablar en contra del homosexualismo, en contra del aborto, porque son penalizados por las redes sociales, penalizados por la sociedad, porque ahora la sociedad lo ve normal, y eso se le llama persecución, aunque no lo veamos de esa manera. Pero quiero avanzar porque tenemos algunas cosas más que decir. Otra forma de oposición van a ser los falsos ministros. Hechos 13:7 dice que estaba con él el procónsul Sergio Pablo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo, o sea Pablo, y deseaba oír la palabra de Dios. Fíjese qué interesante eso. Deseaba oír la palabra del Señor. En el verso 6 anterior dice que había alguien que se llamaba, amado hermano, un mago llamado Bar Jesús. Y en el verso 8 dice: pero Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, dice esta versión, se oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Se oponía, una oposición, un falso ministro que se opone, amado hermano, a la exposición de la palabra del Señor, a la exposición del evangelio de Jesucristo.
Interesante, interesante, pero voy a avanzar un poco más. Otro de ellos, otra forma de oposición, son los peligros. En este caso son los peligros. Ahí dejé lo religioso, no sé por qué, pero son los peligros. Muchas veces, dice Pablo, 2 de Corintios 11:26, muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros, y comienza a enumerar una serie de peligros: peligro de ríos, en peligro de asaltantes, en peligro de minación, en peligro de gentiles, en peligro en la ciudad, en peligro en el desierto, en peligro en el mar, en peligro entre falsos hermanos. Fíjese cuántos peligros, hermano, Pablo tuvo que enfrentar. Y seguramente nosotros igual vamos a enfrentar esos mismos peligros. Gracias a Dios, hermano, aquí no vemos tanto el peligro, amado hermano, de pandillas, el peligro de cosas semejantes. Pero cuando toca predicar en lugares así, solo Dios a nosotros nos puede guardar. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero seguramente vamos a tener otro puño de peligros. Peligros, amado hermano, entre falsos hermanos, como dijo Pablo. Peligros, amado hermano, de la misma naturaleza, bajo el sol, bajo la lluvia, qué sé yo, cuántas cosas, peligro de enfermarnos, peligro, amado hermano, de muerte, etcétera. Si lo vemos de esta forma, enemigos de la evangelización, número uno, la oposición. Y oposición vamos a encontrar una variedad de cosas que podríamos seguir enumerando. Pero yo quiero enseñarles el siguiente peligro, el siguiente enemigo de la evangelización. Y el siguiente enemigo de la evangelización es la burla. La burla. Miremos este versículo. Hechos 17:32. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: te escucharemos otra vez acerca de esto. El propósito, hermano, de la burla es causar muchas veces desánimo, otras veces vergüenza, otras veces temor y otras veces, amado hermano, inseguridad. La palabra que aparece ahí es la palabra cleuazo, y esa palabra lo que quiere decir es burla. Burla es hacer o decir algo que ridiculice a alguien. Cuando alguien, amado hermano, se ve ridiculizado, muchas veces o se burlan de él, muchas veces va a quedar, hermano, desanimado, va a causar, amado hermano, que haya inseguridad, haya temor. ¿Usted cree que no hemos sabido de personas que se han burlado de este lugar? Personas que han dicho: ¿y por qué no crece la obra? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? En una forma de sarcasmo. No, y seguramente nunca va a crecer. Por esto, por aquello, y comienzan, amado hermano, a tratar de desanimarlo a uno, a tratar de causar temor, a tratar de causar inseguridad de lo que uno está haciendo. Pero por eso es que estamos viendo estos temas, para que nosotros entendamos que en la obra del Señor vamos a tener enemigos que se van a oponer para que la obra del Señor no crezca, porque sabe Satanás, que Dios lo reprenda, que lo que estamos haciendo es lo que Dios desea que hagamos. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire lo que dice la palabra del Señor, Nehemías 4:3. Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendrá abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Uy, eso que están haciendo no sirve. Nunca se va a levantar esa obra. Uy, cuántas veces se ha destruido. No, ahí no.
Y mire lo que dice la Biblia, verso 4. Entonces oré, dice Nehemías, entonces oré al Señor, escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos en una tierra extraña. Y el verso 5, versión Las Américas, dice: no perdone su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque han desmoralizado. Mire lo que estaban haciendo: han desmoralizado a los que edifican. Usted se puede sentir así en un momento dado, desmoralizado. Y yo gozándome. ¿Sabe por qué me gozo? Porque usted está aquí. ¿Sabe por qué me gozo? Porque se está predicando la palabra del Señor. ¿Sabe por qué me gozo? Porque en medio de pruebas, de lucha, de dificultades, mire, este año, final de este año y comienzo de este año, se nos levantó el enemigo como usted no tiene idea, de uno y de otro lado. Y le hemos dado gracias a Dios, porque en medio de esa dificultad hemos visto que Dios, amado hermano, ha sido bueno para con nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Ha sido bueno y seguirá siendo bueno para la gloria de Él. Segunda de Pedro 3:3. Ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. ¿Qué dice que van a venir? Burladores. Aquellos que van a comenzar, hermano, con sarcasmo a decir toda clase de cosas para que se desanime el pueblo, para que se desanime los líderes, para que se desanime el pastor, para que se desanime, hermano, toda la comunidad de cristianos. A su nombre. Tercer enemigo, el rechazo. El rechazo. Mire lo que dice Hechos capítulo 7, verso 35. A este mismo Moisés, al cual habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? Dios le envió por gobernador y redentor por mano del ángel que le apareció en la zarza. Nuestro Señor Jesucristo no fue recibido por los suyos. Por eso la Biblia dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Es más, tenemos la clara evidencia que hasta el día de hoy mucho pueblo de Israel no ha querido recibir a Jesús como su Salvador, como el Mesías, hermano, que ya vino, que murió y resucitó. Ellos todavía están esperando a uno. Claro que vamos a recibir rechazo. Claro que vamos a ser rechazados. Ese es un enemigo. ¿O usted cree que esto, hermano, es color de rosa? No. Hay muchas personas, hermano, que dicen: ¿y quién es ese tal Eric? Y lo rechazan a uno. Eso, hermano, eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Eso, hermano, siempre lo hemos vivido, precisamente, amado hermano, porque como siempre hemos estado haciendo la obra del Señor, tratando de llevar a la gente a Cristo, tratando de que la gente madure, tratando de enseñar a la gente a través de la palabra del Señor. Entonces siempre ha habido ese tipo de rechazo en contra, hermano, de la predicación del evangelio. Lo que ellos no saben es que cuando rechazan
al predicador, rechazan al que lo mandó a predicar. ¿Cuántos alaban a Dios? También dice la Escritura que, hermano, Jesús mismo fue desechado y despreciado de los hombres, según Isaías capítulo 53, verso 3. Y si Jesús fue desechado, si Jesús fue despreciado, ay, Señor bendito, ¿qué no harán con nosotros? Así que no se preocupe, cuando usted lo rechacen, gócese. Dice, gloria a Dios, Señor. Ahora entiendo que Satanás tiene miedo de lo que estamos haciendo, porque sabe que para donde vamos, bendito sea el nombre del Señor, es, amado hermano, a llevar a la gente a Cristo Jesús, a llevar a la gente de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuántos alaban a Dios? Veamos el número 4 y con este voy a terminar. Enemigo de la evangelización número 4, enemigos externos. Estaba hablando de enemigos externos. Un enemigo que se va a levantar en contra de esto va a ser el razonamiento. El razonamiento. Segundo Timoteo 2:23. Pero rechaza, le dice Pablo a Timoteo, los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Dígame si no es uno de esos enemigos que se está presentando en este tiempo. Dígame si uno no va a evangelizar a la gente y lo primero que le salen es con un montón de cosas que ni ellos entienden. Y comienzan a preguntar, mire, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué esto? ¿Y de dónde son? La ridiculez de, hermano, de un día me preguntan, hermano, ¿y qué son ustedes? ¿Pentecostales o pentecosteses? ¿Cómo está el asunto? Pues yo no soy pentecostal, le digo, porque no aparece, ni existe esa palabra en la Biblia. Y si queremos decir que somos pentecosteses porque nosotros fuimos llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo, pues sí, somos pentecosteses en el sentido de haber recibido el Espíritu como en el día de Pentecostés. Pero la realidad es que somos cristianos, hijos de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso cuando le dije, bueno, Pentecostés, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y yo digo, ¿y la gente por qué pregunta esas cosas? ¿Y por qué ustedes hacen eso? ¿Y por qué ustedes hacen aquello? Ya uno les va a evangelizar, hermano, y le comienzan a entrevistar como que si fueran periodistas. Y si tú te metes en esa plática, hermano, hermano, siguiéndole la corriente, lo que se puede encontrar, amado hermano, es pleito, es contienda. Ya viene, hermano, peor todavía, porque las divisiones, si no estás bien educado, preparado con la palabra del Señor, vas a tambalear, amado hermano. Y bueno, porque el enemigo es el razonamiento. Mire lo que le dice Pablo a Tito. Tito 3:9, versión NTV: no te metas en discusiones necias por lista de linajes espirituales o en riñas y en peleas acerca de la obediencia a la ley judía. Todo es inútil y una pérdida de tiempo. Si nos ponemos, hermano, a pelear, mira, nosotros no vamos a ir a adoctrinar a la gente. Vamos a ir a hablar de Jesucristo a la gente. Ahora, hay ciertas personas que ya han sido cristianas. Por ejemplo, una de ellas, yo le dije un día de esto, voy a ir a su casa, nos vamos a sentar y entonces usted me va a decir cuál es la duda que tiene acerca de eso y nos vamos a poner a estudiar a ver qué dice la Biblia. Pero yo sé con qué objetivo lo estamos haciendo. Pero cuando nosotros vamos con cualquiera a discutir, incluso si te sale una persona, y yo ya lo he dicho muchas veces, hermano,
cristiana que quiere discutir ya un tema contigo, mejor dile: hermano, ¿sabes qué? Si tú crees eso, está bien, yo creo esto, la Biblia a mí me lo enseña de esa manera, y todo contento, no hay problema. Sigue tu camino, yo sigo el mío. Porque si no vamos a llegar a ninguna parte, mejor así. Pero hay gente que se pone a discutir, porque el razonamiento es un enemigo de la palabra en este último tiempo. Porque todo mundo cree saber lo bueno, lo correcto, lo que es verdadero. Todo mundo tiene la verdad. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es la verdad. Entonces debemos de estar conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire, yo sabía que esto no lo iba a poder terminar, porque todavía me falta hablar de los enemigos internos. Los enemigos internos. Porque aparte he hablado de los enemigos externos. Nos vamos a encontrar con oposición. Nos vamos a encontrar con burla. Nos vamos a encontrar, hermano, con falsos maestros. Nos vamos a encontrar con un razonamiento, hermano, necio del mundo, que va a querer contraatacar, que va a querer contravenir a lo que nosotros estamos diciendo. Y aparte, los enemigos internos que cada uno tiene para ir a predicar la palabra del Señor. Por mencionarle uno: el temor, el miedo a ir a hablarle a la gente. Ese es un enemigo interno. Pero lo vamos a estar hablando en el siguiente tema. Primero Dios. Y solo quiero terminar con este versículo tan maravilloso. Segunda de Corintios 10:4, versión lenguaje actual o lenguaje sencillo, dice: ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios. Oiga bien eso. Por eso el tema anterior fue ese: poder para testificar. Usamos el poder de Dios para destruir las fortalezas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo Jesús. Así que una vez más le digo, es importante que usted se llene del Espíritu Santo para ir a predicar la palabra del Señor. Amén. Póngase de pie en el nombre de Cristo Jesús. Póngase de pies. Gloria a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Que su palabra nos llene, hermano, del conocimiento que necesitamos. Porque seguramente al estar predicando la palabra del Señor va a venir a nosotros desánimo por la persecución, por, amado hermano, las burlas, por, qué sé yo, la oposición que vamos a tener. Vamos a ver que la gente, amado hermano, quizás no quiere. Tú le llegas a predicar y no quieren saber nada. Se convierten, amado, y no quieren caminar. Van, hermano, a la iglesia y 1, 2, 3 días y ya luego ya usted no los vuelve a ver, y usted quizás se va a sentir desanimado. Pero déjeme decirle, nunca deje de hacer la obra del Señor, jamás. ¿Cuántos alaban a Dios? Hasta el día en que Dios lo llame, usted va a descansar de predicar en este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitamente gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor amado, por este día más que nos has permitido, Señor, recibir esta capacitación de tu palabra y además una habilitación. Porque yo sé, Señor amado, que nos estás habilitando, Señor amado, para hacer la obra, Señor, a la cual ya nos has mandado de antemano. Así que en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor amado, que es esa espada, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, pueda discernir lo que hay dentro de nosotros y nos pueda ayudar a discernir, Señor, en este último tiempo,
tiempo, Señor amado, cómo hacer la obra, papito lindo, en el nombre de Jesús. Glorifícate de una manera sobrenatural, Señor, en el nombre de Jesús. Desde ya, Señor amado, toma a nuestros enemigos y ponlo debajo de las plantas de nuestros pies, Señor, en el nombre de Jesús. Y todo el enemigo que se levante, que se oponga en contra de la predicación de tu palabra, Señor amado, desde ya en el nombre de Jesús, Señor amado, es derrotado para la gloria y la honra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. A Padre Celestial, gracias. Gracias por permitirnos, por darnos este privilegio de predicar tu palabra, Señor, de llevar las buenas nuevas, Señor amado, a la humanidad. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. La gloria y la honra es tuya por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Gloria.